La licenciada Gabriela Mireles nos estará exponiendo sobre los procedimientos legales ante una denuncia de maltrato. Natalia. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación que nos hace el Ministerio de Salud para dar esta exposición sobre el procedimiento para la atención de adultos mayores cuando se presenta una denuncia penal. Y gracias además por esa calificación de experta, que creo que todavía no la merezco, pero trataremos de hacer honor a la calificación que nos han dado el día de hoy. Para nuestra legislación contempla Nuestra legislación contempla dentro de las normas los siguientes derechos, principalmente para las personas adultas mayores. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar a un derecho sumamente importante, que es el derecho a una vida, el derecho a una vida libre de violencia. Anteriormente, en el 2020, no existía una norma en Panamá que tipificara el maltrato del adulto mayor. Todo lo que teníamos para poder proteger a los adultos mayores eran las normas de violencia doméstica. Y actualmente, hasta el sol de hoy, no sabemos casos que nosotros llevamos sin marcan dentro de la violencia doméstica y no sobre el maltrato de adulto mayor. Por eso es importante definir y entender cuándo nos encontramos ante un hecho de violencia doméstica. Es la agresión física, económica, patrimonial o el hostigamiento que pueda ejercer una persona contra otro miembro de la familia. Es decir, este delito está identificado por los vínculos que existen de familiaridad y de convivencia. Y dentro de este delito podemos encontrar violencia contra las mujeres, violencia contra los hombres porque no se define el género, violencia infantil como maltrato al niño, violencia entre padres e hijos. Y es aquí donde en muchas ocasiones encontrábamos que los adultos mayores eran maltratados y violentados dentro del ámbito familiar. Debemos identificar que los tipos de violencia doméstica son la agresión física, la violencia psicológica, el hostigamiento y la violencia patrimonial. Ya en abril del 2020 se crea el delito de maltrato al adulto mayor y define cuáles son aquellos actos que se identifican como maltrato. Causar, permitir o hacer que se le cause daño físico, mental o emocional, incluyendo lesiones físicas ocasionadas por castigos corporales. Utilizar o inducir a que se le utilice en la mendicidad. No tratarlo cuando sea requerido o llevar visitas médicas y procurarles atención médica en el hogar. Utilizarlo o obligarlo dentro del hogar como trabajador doméstico, cuidador de infantes o en labores que una persona por su edad no puede emplear. Emplearlo, permitir que sea empleado en trabajos prohibidos o que ponga en peligro su vida y salud. Y someterlo a mala alimentación. Diferencia de este delito con el de violencia doméstica. El de violencia doméstica requiere específicamente de que exista un vínculo de parentesco entre la persona que agrede y el adulto mayor. Mientras que en este delito puede ser cualquier persona que agrede al adulto mayor quien incurra en este delito, es decir, no tiene que ser un pariente. La norma además nos señala en este delito del adulto mayor algunos agravantes que es importante tomarlas en consideración al momento en que nosotros iniciamos un proceso de investigación de maltrato al adulto mayor. Entre las agravantes está que la persona sea pariente dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad.
Y ustedes me preguntan, ah, fiscal, pero eso no era lo que estábamos incluido en la violencia doméstica. Y si ustedes se fijan, los presupuestos de la violencia doméstica son distintos a los presupuestos del maltrato al adulto mayor en la Unión Europea. Y vamos a echar para acá un momentito. Violencia doméstica, recordemos, psicológica, hostigamiento, patrimonial. Pero cuando nos vamos al adulto mayor, en el primer punto tenemos las agresiones físicas o psicológicas, estamos hablando de inducirlo a la necesidad, no trasladarlo o darle la atención médica que requiere, utilizarlo como empleado doméstico en el hogar y emplearlo en trabajos prohibidos o que no sean adecuados para su edad y someterlo a mala alimentación. Cuando ustedes ven estos actos, no están incluidos dentro de la violencia doméstica. Y es por eso que a veces, cuando nos vienen a presentar la denuncia, nosotros tenemos que hacer el análisis de ante qué estamos. Ante un maltrato mayor o estamos ante un hecho de violencia doméstica. La semana pasada nosotros tuvimos un caso donde gracias a Dios se logró la condena de un nieto, de un juicio que llevé yo misma como otra fiscal, donde el señor se le condenó a 6 años por maltrato del adulto mayor, por no suministrarle la alimentación, el señor estaba en estado de crisis, por el señor tenía úlceras de presión debido a que no se le miraba frecuentemente y no se le daba la atención y la falta de higiene. Y a ese señor, que era su nieto, tuvimos que concentrarnos maltrato al adulto mayor, porque como ustedes verán, los que a él se le atribuían no encajaban dentro de los hechos de violencia doméstica. Entre las agravantes del maltrato del adulto mayor tenemos pues, que sea un pariente cercano dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, que sea el cónyuge, que sea la persona encargada de la atención del adulto mayor, como era el caso que le acabo de explicar, encargado que el adulto mayor o si está puesto al cuidado de alguna entidad dedicada al servicio especializado de adultos mayores. Esto es muy importante, es una de las denuncias más comunes que recibimos después de que el maltrato es fracturado por los propios familiares del adulto. El propietario, si la persona que comete el hecho es el propietario de la entidad dedicada al cuidado del adulto mayor, ya sea persona natural o persona jurídica, y esta sanción se aumentará en 1/3 a la mitad de la pena cuando el adulto mayor sea una persona jurídica. Estas son las estadísticas de los delitos contra el adulto mayor que recibimos en el año 2024 y este es un comparativo de enero-mayo 2024 y 2025. Estos hechos son solo contra el adulto mayor. Ojo, que aquí no estoy presentando la estadística de los delitos de violencia doméstica donde la víctima es un adulto mayor. Entonces, esto nos refleja realmente en la magnitud del problema si nosotros tomamos en consideración que muchos de nuestros adultos mayores son personas vulnerables que en muchas ocasiones dependen de otra persona para movilizarse, para alimentarse, incluso para poder levantarse de la cama y hacerse. Es importante tener algunas definiciones desde el punto de vista legal, saber cuándo estamos ante un maltrato al adulto mayor. Entre ellas es importante definir el abandono, el maltrato y la negligencia. El abandono está definido pues, como la falta deliberada para no atender de manera integral las necesidades de una persona adulta mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica y moral. El maltrato es una acción o omisión única o repetida contra una persona mayor que le produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera pues el goce o ejercicio de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales. La negligencia es un error involuntario
o falta no deliberada, incluido entre otros el descuido, la omisión, el desamparo e indefensión de la causa, o un daño o sufrimiento a una persona adulta mayor, cuando no se hayan tomado las precauciones normales necesarias, pues, de conformidad con las circunstancias. ¿Cómo puede iniciar una investigación por maltrato al adulto mayor? Denuncia, querella, de oficio. ¿Cuándo es una denuncia? Cuando cualquier persona nos pone en conocimiento de un hecho de maltrato al adulto mayor, independientemente de que sea la víctima o tenga algún vínculo con ella. Mientras que la querella sí requiere que la persona que actúa sea la víctima o la persona que lo represente. De oficio, en muchas ocasiones vemos, y esto se lo doy como un ejemplo, cuando el Ministerio Público actúa sin la necesidad de que nadie vaya donde nosotros a decirnos, miren, está ocurriendo esto. ¿Qué ocurre? Podemos verlo en redes sociales, en una noticia, en una llamada anónima, en muchas ocasiones se da, en una llamada anónima nosotros abrimos una investigación. ¿Cuáles son los primeros campos? Evidentemente, entender que este tema hay que abordarlo desde el punto de vista del respeto hacia el adulto mayor, un trato digno y hacerlo con sensibilidad de acuerdo a las condiciones de este adulto. Es importante saber que cuando se presenta una denuncia y lo que con una querella deben estar estos elementos para suministrarlos al Ministerio Público, los datos de la víctima, el lugar y hora de los hechos, datos del agresor o agresores, incluyendo si conocen el vínculo, datos de los testigos que conozcan el hecho, y una narración detallada de qué saben ustedes o qué puede estar pasando con ese agresor. Una vez se tome la denuncia, es importante que el fiscal haga una evaluación para ofrecerle una atención integral, identificar cuáles son las necesidades inmediatas de este adulto mayor. El procedimiento: inmediatamente se recibe la denuncia, nosotros ordenamos una inspección. Si es necesario y la condición del adulto mayor lo requiere, se hace una recabación. Esta inspección se hace en compañía de trabajo social, de una psicóloga del departamento de UPAVID, que trata de definir si el adulto mayor está ubicado en persona, en tiempo, en espacio, y si puede brindarnos una declaración de qué ha ocurrido, qué ha pasado y quiénes son las personas que no encuentran cabo. Generalmente, cuando hacemos estas diligencias, convocamos al servicio de urgencias médicas para que haga una revisión y nos indique si el adulto mayor puede permanecer en un auto familiar, en un albergue, o si debe ser trasladado a un centro médico. Esa es la primera diligencia que nosotros como Ministerio Público tenemos que hacer cuando se trata de un adulto mayor. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de la vulnerabilidad de ese adulto mayor. Y que no puede ser que usted me ponga una denuncia hoy y yo vaya a venir después a ver qué está pasando con ese adulto, si él va a estar maltratando, si está alimentado, si está atendido médicamente, si está siendo agredido por alguna persona. Entonces, en la línea de diligencias inmediatas que nosotros realizamos cuando se nos presenta una denuncia.